Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. En el curso de Biología, los estudiantes de quinto grado. Les da la bienvenida y el saludo correspondiente la profesora Gabriela Rojas Castillo, responsable del área de ciencias en el Colegio Andino. De antemano, pues, agradeciéndoles la conexión de cada uno de ustedes y también agradecer a Dios por esta nueva oportunidad, por mantenernos unidos a través de esta plataforma virtual y también la salud que cada uno estamos gozando. La clase que vamos a desarrollar el día de hoy es la continuación de la clase pasada, la cual tenía pues el propósito de poder ustedes tener la capacidad de explicar el proceso de eliminación de los desechos producidos por las células y la importancia del aparato urinario. ¿Sí? Nuestra pregunta motivadora, nuestra pregunta indagadora para esta semana o para esta sesión fue la siguiente. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Claro que sí. ¿Por qué habíamos dicho? Porque nuestro cuerpo va a recibir los nutrientes y para ello está formado por los órganos, el aparato digestivo que va a digerir los alimentos. También necesitamos para vivir, ¿no es cierto?, el oxígeno y para ello teníamos el aparato respiratorio. Estos nutrientes y el oxígeno pasaban a nuestro organismo a través de el sistema circulatorio que estaba formado por una gran bomba que es el corazón, que va a impulsar la sangre a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y con la sangre llega a nuestras células los nutrientes, ¿sí? Y el oxígeno. Por ello, decimos que nuestro cuerpo es una máquina perfecta. Pero esos elementos que llegan a nuestra célula tenían que ser eliminados. Y el día de hoy vamos a trabajar sobre ello. Decimos de que la sangre recibe los alimentos y lleva los alimentos, lleva el oxígeno a cada una de nuestras células. Y estas células también tienen que eliminar. ¿Y quién se va a encargar? El aparato urinario. ¿Sí? Este aparato urinario estaba formado por los riñones y las vías urinarias. Los riñones, que eran fórmula D, frijolitos, y las vías urinarias, que eran los conductos a través del cual se iba a conducir o dirigir ese líquido que se formaba en los riñones llamada la orina. Muy bien, hemos dicho que los riñones son dos órganos que están ubicados detrás del abdomen, por eso se les conocía como el nombre de retroperitoneales, ¿sí? Tienen la forma de frijolito, del frijol y poseen el color rojizo. Esto es un repaso de la clase anterior. Internamente tenemos a los riñones como una cavidad hueca, abierta, donde la estructura principal va a ser el nefrón. Dentro de los riñones se va a formar lo que es la orina. Y esta orina se va a formar por la limpieza, la purificación que hace el riñón a la sangre. Ingresa, como hemos visto en el inicio, en la clase anterior, ingresa la sangre contaminada, la sangre con desechos, va a llegar a cada uno de los nefrones, va a purificar la sangre y va a ser recogida la sangre nuevamente ya una sangre limpia. Y los desechos que se forman en los riñones va a originar lo que es la orina. ¿Sí? Dentro de las vías urinarias vamos a tener a los uréteres. ¿Qué eran los uréteres? Eran esos conductos que parten desde los riñones y llegan hasta la vejiga, donde se almacena la orina, ¿no? Entonces los uréteres son dos. Son estas estructuras que van a conducir la orina desde el riñón a la vejiga. ¿Cuánto miden aproximadamente? De 28 a 30 centímetros. Luego hemos hablado de la vejiga.
La vejiga es un órgano musculoso hueco, como ustedes lo pueden ver. En este órgano se va a almacenar la orina. ¿Hasta qué capacidad puede almacenar? Hasta 500 mililitros o medio litro de orina. Y eso va a ir formándose gotita, 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 gotita. Y la vejiga se va a ir dilatando y almacenando. Cuando ya llega al máximo, la máxima capacidad de almacenamiento, es donde nos produce la sensación de ir al baño. ¿Sí? Luego, la uretra. ¿Qué es la uretra? La uretra es esta estructura, ese conducto que va a nacer de la vejiga y va a eliminar a través de ello la orina al exterior. ¿Sí? En los varones la uretra es más grande, justamente por la característica y los órganos propios del varón. ¿Sí? La uretra es más grande, que mide aproximadamente 16 centímetros. En cambio, en las mujeres es más cortita. En las mujeres va a medir de 3 a 5 centímetros y tiene la única función de eliminar orina. En cambio, los varones tiene la función reproductora y el de eliminación de orina. Hemos hablado de los nefrones. Los nefrones son estructuras principales, las estructuras que van a formar al riñón. Estos nefrones van a ser microscópicos. Estos riñones van a ser los que realmente van a purificar la sangre. ¿Sí? Van a ser como estas estructuras, pequeñísimas estructuras microscópicas, ¿ya? Que van a filtrar la sangre, van a absorber todos los desechos y van a formar la orina. Al nefrón se le conoce como la unidad fundamental, anatómica y funcional de los riñones. Y es donde se va a formar la orina. Llega la sangre a los riñones llevando los desechos. Estos van a ser absorbidos por los nefrones. La sangre va a llegar a los nefrones van a absorber los desechos y estos desechos que están siendo absorbidos van a formar lo que es la orina. ¿Ya? ¿Qué pasos se necesita para la formación de la orina? Todo un proceso que va a ocurrir, ¿sí? En sí es un proceso de filtración de la sangre. Primeramente, la sangre va a llegar a los riñones y ahí va a empezarse a filtrar. Los riñones van a actuar como unas pequeñas esponjitas que van a absorber, ¿ya? La sangre contaminada llega a los riñones, va a circular por todos los nefrones van a absorber los desechos, a eso se llama filtración, ¿ya? Luego, también los riñones van a reabsorción, la reabsorción, que es el segundo paso, ¿no? Es donde los riñones reabsorben agua útil a la célula, o sea, van a devolver una cierta cantidad de agua al organismo, a la célula, para que pueda seguir funcionando. Y luego de ello viene la excreción. En la excreción es donde es el paso que se obtiene si la orina. En el riñón, después de haber absorbido los desechos, después de la cantidad de agua que ha llegado para poder formar y limpiar y lavar cada uno de los nefrones y de ellos se forma la orina, esa orina que se forma va a tener que bajar de los riñones a través de los conductos urinarios a la vejiga y ser eliminado al exterior. Cuando uno va a miccionar, está eliminando los desechos que los riñones han limpiado de la sangre. Muy bien. Ahora sí, pasamos a nuestros libros. A ver, hay una parte de la retroalimentación. Me dice, son componentes del aparato urinario. El aparato urinario estaba formado por dos componentes importantes. ¿Cuáles eran? Primeramente eran los riñones. El riñón son los componentes principales del aparato urinario. Luego, las vías urinarias, que son los conductos por donde van a ser trasladados la orina hacia el exterior. Muy bien. Número 2, el riñón forma muy bien, la orina. ¿A través de qué proceso se va a formar esa orina?
a través del proceso de filtración de la sangre. La sangre se va a filtrar en cada uno de nuestros riñones y va a formar la orina. ¿Cuáles son los pasos de formación de la orina? La orina se va a formar a través de los siguientes pasos. Primeramente se daba la filtración. Muy bien. La sangre contaminada llega a los riñones van a empezar a filtrar como una pequeña esponjita. Luego, la reabsorción, cuando los riñones van a coger un poco de agua para formar la orina y lo demás lo van a devolver a las células. Y la excreción. La excreción es la eliminación de esa orina que se formó hacia el exterior. Muy bien, entonces esos son los pasos de formación de la orina. Filtración, reabsorción y excreción. 4. A ver, ¿cómo se llama ese órgano en la cual se va almacenando la orina? Poquito a poquito. Y cuando ya tiene su máxima capacidad, recién nos llama al baño. ¿Cómo se llama ese órgano? Muy bien, la vejiga. La vejiga. Muy bien, jóvenes o niños. Entonces, nuestro aparato urinario es sumamente importante. Los órganos que funcionan y cumplen esa función primordial son los riñones. Pero, ¿qué pasaría si los riñones se dañan? ¿Qué pasaría si la persona no toma agua? ¿Qué pasaría si es que una persona no cuida su alimentación? Nuestros riñones se van a dañar. Hemos dicho que el riñón está formado por unas estructuras microscópicas llamados nefrones, donde va realmente a filtrar la sangre. Pero si es que la orina, la sangre los riñones van filtrando la sangre, estos desechos se van a ir acumulando en los nefrones y nosotros no tomamos el agua correspondiente para que se forme la orina, estos riñones se van a dañar. Estos nefrones se van a llenar de sarro, así como la tetera, cuando hacemos hervir el agua, en el fondo se sienta un polvillo, y si no se lava la tetera todos los días, va formándose sarro como una poza de piedras. Igual ocurre en los riñones. Si nosotros no tomamos la cantidad de agua suficiente para limpiar nuestros riñones, esos riñones se van a llenar de sarro, a lo cual le conocen como los cálculos renales, piedras en el riñón. Y cuando esto ocurre, niños, estos riñones ya se están dañando, ya no se pueden recuperar. Nuestros riñones son los únicos órganos de nuestro cuerpo que no se recuperan, no se restablecen. Cuando se dañan, ya no se puede recuperar. Y cuando una persona, sus riñones se dañan, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a poder limpiar su sangre, ya no va a poder formar orina. Su cuerpo se va a empezar a hinchar porque el agua que va a tomar no va a poder eliminar. La persona que se enferma de los riñones ya no va a poder miccionar. Entonces, para que pueda vivir, tiene que recurrir a la medicina. Tiene que recurrir a la ayuda de la tecnología. Y eso no es barato, eso es carísimo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona se daña los riñones, va a tener que ir al hospital, se va a tener que conectar 3 veces a la semana, tenderse en una camilla por un lapso más o menos de 4 a 5 horas, o 4 aproximadamente horas. Y van a tener que colocarle 2 agujas, uno a la arteria y otro a la vena. Y van a tener que sacar su sangre por la vena, la sangre sucia, y van a tener que conectarle a esta máquina. Es una máquina que va a cumplir la función de su riñón, porque su riñón ya no funciona. Esta máquina va a filtrar, acá tiene un filtro. La sangre va a circular por todo este filtro, va a pasar por toda la máquina, y en esta máquina se va a limpiar. Y va a regresar la sangre limpia. ¿Cuántas veces a la semana tiene que hacerlo?
mínimo 3 veces a la semana, interdiario. Y esta sesión, si no somos asegurados, es cara. Y además, la persona que se conecta a la hemodiálisis, poco a poco se va debilitando. Poco a poco se va poniendo más débil. ¿Por qué? Porque esta máquina no va a funcionar igual que nuestros riñones, pues. Ninguna máquina se va a igualar a nuestros órganos, que son perfectos. Esta máquina va a limpiar, va a filtrar, sí, todos los desechos, pero también va a filtrar todos nuestros nutrientes. Esta sangre que retorna va a ser una sangre sin nutrientes. La persona en sí se va a ir debilitando poco a poco. Debe tener una alimentación muy especial. Consumir de repente leches que son especiales para las personas que son enfermas de los riñones. Entonces, niños, hay que cuidar nuestros riñones y para ello tenemos que tomar agua, porque el agua va a limpiar nuestros riñones. Cuando nosotros vamos a miccionar, no debemos miccionar en la orina muy amarillenta. Debe ser casi transparente. Eso quiere decir que nuestros riñones se están limpiando constantemente. Y si no cuidamos nuestros riñones, los riñones se enferman y los riñones pueden perderse, ¿sí? Y cuando una persona se daña los riñones, hemos dicho que no va a poder miccionar, va a tener que ir a hemodiálisis o esperar un trasplante. Y para esperar trasplante va a pasar mucho tiempo. Entonces hay que tener bastante cuidado. Muy bien. Ahora vamos a seguir complementando nuestras hojas del libro. Muy bien. Entonces, ¿quién se encarga de limpiar y purificar nuestra sangre y formar la orina? El aparato urinario. Este aparato urinario va a tener la formación de los riñones, ¿no? Y estos riñones va a tener la unidad principal, el nefrón, ¿ya? Sus nefrones. Luego, el aparato urinario está formado también por las vías urinarias, ¿ya? Entonces, el aparato urinario está formado por los riñones y por las vías urinarias. Los riñones tienen su unidad principal, que es el nefrón. Los riñones van a formar la orina empleando los siguientes pasos. Las vías urinarias están formadas por los uréteres, que son las cavidades, los conductos por donde van a circular la orina, ¿sí? Los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no es cierto? Son los que van a formar las vías urinarias. Ahora estábamos diciendo que los riñones es la que va a formar la orina y empleando 3 pasos. ¿Cuáles eran esos pasos? La filtración, la reabsorción y la excreción, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes van a completar este cuadrito. Ahora nos vamos a verificando el aprendizaje. Muy bien. ¿Cómo se llama el órgano hueco y muscular que se dilata para almacenar la orina? ¿Dónde se almacena la orina? ¿Cómo se llama? Muy bien, la vejiga. 2. Función mixta que cumple la uretra masculina. ¿Qué función en los varones? ¿Qué función cumple esa uretra? Sirve para las vías urinarias y ¿qué más? Muy bien, la reproductora. 3. Son vías urinarias, excepto, a ver, ¿cuál de estas relaciones no forma las vías urinarias? El riñón, la vejiga, uréteres, uretra, uréteres, ¿cuál no forma las vías urinarias? Las vías eran los caminos por donde va a llegar la orina que se forma en los riñones hacia el exterior. Entonces, ¿cuál no forma vías urinarias? El riñón. Muy bien. 3. Es el tercer paso de la formación de la orina. Muy bien. Hemos dicho que la orina se forma en 3 pasos. La primera era la filtración. La segunda era la... Muy bien. Reabsorción. ¿Y la tercera cuál es? Muy bien. Cuando se elimina al exterior, ¿sí? La excreción. 5.
¿Cómo se llamaba la unidad anatómica del riñón? Esa parte microscópica que forma el riñón y el cual realmente purifica nuestra sangre. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, el nefrón. 6. Órgano que filtra la sangre. ¿Cómo se llamaba ese órgano que va a filtrar la sangre? Que se va a encargar de purificar en sí nuestra sangre. ¿Cómo se llama? Los riñones. 7. El aparato urinario es encargado ¿de qué? ¿De qué se encarga? Muy bien. Purificar la sangre y la formación de la orina. ¿Ya? Estas son las respuestas. Marquen, por favor. Muy bien. Continuamos. 8. Los riñones forman. ¿Qué va a formar los riñones? ¿Cuál es la función principal del riñón? La formación de la orina. Muy bien. 9. Es una función de los riñones. Aparte de formar la orina, ¿qué más hacen los riñones? Ya, purifica la sangre, formación de sangre, formación de la urea, transportar oxígeno, A y C. ¿De qué se encargan los riñones? Purificar la sangre. 10. Transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior. ¿A través de quién se hace ese transporte de la orina hacia el exterior? Muy bien. A través de la uretra. Desde la vejiga al exterior. Sigo practicando. Conducto que transporta la orina desde el riñón hacia la vejiga. ¿Cómo se llama ese conducto que transporta la orina desde el riñón hacia la vejiga? Los uréteres. Muy bien, los uréteres. ¿Cuánta de orina puede almacenar la vejiga? ¿Hasta qué capacidad? Hemos dicho medio litro. ¿Y medio litro a cuánto equivale? A 500 centímetros cúbicos. Muy bien. 3. Son componentes del aparato urinario. A ver, aparato urinario. ¿Cuáles son? ¿Cómo estaba formado el aparato urinario? Por los riñones. Muy bien. ¿Quién más? Y las vías urinarias. Entonces la respuesta sería la D. A y B. Seguimos. A ver, 4. Para producir la orina, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué pasos se cumple para producir la orina? Primero, el riñón, ¿qué hacía? Filtraba. Muy bien. Luego de filtrar, ¿qué iba a hacer? Devolvía el agua a las células. ¿Y a eso cómo se llamaba? La reabsorción. Y al final, esa orina que se formó tenía que ser eliminada. ¿Y cómo se llama eso? La excreción. Muy bien. Entonces, era la filtración, la reabsorción y la excreción. ¿Cuál de ellos es la alternativa correcta entonces? Muy bien, es la B. 5. La excreción. La excreción hemos dicho que es el tercer paso de la formación de la orina, ¿no es cierto? Ya. ¿En qué consiste? ¿Qué ocurre en la excreción? Retiene la mayor cantidad de nutrientes. Es el primer paso para producir la orina. Es el segundo paso del proceso. Es el tercer paso donde se obtiene la orina. Produce la orina. A ver, ¿en qué es la excreción? Muy bien. Es el tercer paso donde se obtiene la orina. 5. Tiempo en que los riñones filtran la sangre. ¿Qué tiempo?
¿Cada qué tiempo están los riñones filtrando la sangre? ¿Cada hora? ¿Cada hora y media? ¿Cada 20 minutos? ¿Cada 60 minutos? ¿Cada 5 minutos? ¿En qué tiempo nuestra sangre está pasando por los riñones y los riñones están filtrando? ¿Cada qué tiempo? Cada 5 minutos, niños. Cada 5 minutos el riñón está trabajando constantemente, sin descansar. Desde que nacimos, desde que nos formamos en el vientre de nuestras madres y ya empezó el riñoncito a trabajar, desde ahí hasta ahora va trabajando cada 5 minutos, filtrando nuestra sangre. 7. Es un órgano con forma de frijol. Es el órgano que tenemos que cuidarlo. Es el órgano que tenemos que valorar bastante porque es la que nos va a purificar nuestra sangre. Es la que nos va a dar calidad de vida. Y para eso tenemos que cuidarla. ¿Cómo se llama ese órgano que tiene forma de frijol? El riñón, pues. El riñón. 8. La orina se forma en... ¿Dónde se forma la orina? En los riñones, en los uréteres, en la uretra, en los nefrones, en la vejiga. ¿Dónde se forma la orina? ¿Cómo se llama esa parte principal del riñón? Que son microscópicos. ¿Cómo se llama? Los nefrones. Ahí es donde realmente se forma la orina, porque el riñón está formado por estructuras microscópicas, que son los nefrones. Y estos nefrones tienen que estar limpios. No pueden llenarse de sarro, no pueden llenarse de tierra, no pueden llenarse de esas estructuras que son de desechos de la sangre, porque si no, se forman ya piedras y esas piedras ya no se pueden disolver del riñón. Y el riñón se daña y ya no funciona. Muy bien. 9. La filtración es el de la formación de la orina. A ver, ¿cuál es? El primer paso, el tercer paso, el segundo paso, el quinto paso, el cuarto paso, ¿cuál es? Muy bien. Es el primer paso de la formación de la orina. ¿Ya? Tarea para el cuaderno, niños. ¿Cuál es el aparato que limpia nuestra sangre de los desechos? Ustedes me van a mencionar cuál es ese aparato que limpia la sangre de los desechos. 2. Graficar e indicar las partes del aparato urinario. Van a dibujar y van a indicar cuáles son las partes de este aparato urinario. 3. ¿Qué son los riñones? ¿Y cuál es la unidad fundamental del riñón? ¿Qué es la vejiga? ¿Y cuál es su capacidad de almacenamiento? Y 5, ¿cómo se forma la orina? ¿Cuál es ese proceso? Hemos hablado de la filtración, la reabsorción y la excreción. Entonces, ustedes me van a explicar acá ese proceso. ¿Ya? Sus nombres y me explican. Bueno, niños, deseándoles pues de que tengan un bonito día. Por favor, ya hemos terminado las evaluaciones. Me envían hasta acá, porque acá terminamos este bimestre con ustedes, porque esto ha quedado pendiente, por eso no voy a continuar todavía el otro tema. Me terminan hasta acá, le van a formar un video de sus cuadernitos y me lo envían, por favor, al WhatsApp personal, a mi WhatsApp personal, con sus nombres, porque muchos trabajitos llegan sin nombres, entonces yo no sé de quién es y no puedo colocar las notas. Si es que por A o B las notas de los estudiantes han sido menor que 13 en el examen, voy a volver a mandar una práctica, pero solamente para aquellos que están menor que 13, ¿ya? Para que puedan de repente levantar sus notas. Yo voy a mandar el anuncio y el comunicado a través del aula virtual y al WhatsApp de los padres. Muy bien, niños,
deseándoles que se cuiden bastante, no salgan de casa. Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego.